Buenos días y bienvenido a Invertir el Tiempo. Este es el episodio número 1, titulado Bretton Woods y el origen del sistema actual. En este podcast hablamos de economía e inversión, porque la mejor inversión es el tiempo que dedicas a entenderlas. Pues para arrancar este recorrido, hemos pensado que antes de meternos en el lío de las acciones, los fondos y las estrategias... ¿Dejarlo para un poco más adelante? Exacto. Hay una pregunta que es la base de todo y que a menudo, pues, damos por sentada. Totalmente. El dinero que llevamos en la cartera, o bueno, el que vemos en la aplicación del banco, ¿qué es? O sea, ¿por qué vale algo? Es que esa es la madre del cordero. Ponerse a invertir sin entender el sistema monetario es un poco como querer jugar una partida de ajedrez sabiendo solo cómo se mueve el peón. Puedes mover piezas, sí, pero... Pero es muy probable que la partida acabe mal. Hoy vamos a sentar las bases, a poner el tablero y a explicar las reglas del juego. Y para entender las reglas de hoy, me parece que tenemos que viajar a un momento muy concreto, a un acuerdo que lo cambió todo y que dio forma al mundo en el que vivimos. A Bretton Woods. A Bretton Woods. Pero antes de meternos de lleno en la historia, quizás sea útil aclarar un par de ideas que van a salir todo el rato. Por supuesto. La primera es la idea de sistema monetario, que, no es algo natural como la ley de la gravedad. ¿No ha estado siempre ahí? Para nada. Es un conjunto de reglas, un acuerdo social y político que define qué es el dinero, quién lo crea y qué valor tiene. Vale. El segundo concepto sería la moneda, la herramienta. Eso es, la herramienta que usamos para intercambiar cosas, para medir su valor y para ahorrar. Puede ser una concha, una pieza de oro o, como hoy en día, pues números en una pantalla. Lo importante es la confianza que se deposita en ella. Y el tercero, que nos suena más a todos, la inflación. Importantísimo. Dicho de forma sencilla, significa que tu dinero pierde poder de compra, que con los mismos 10 euros hoy compras menos que ayer. Suele pasar cuando hay demasiado dinero en circulación para los bienes que se producen. Y es una idea que va a volver a salir, seguro. Una y otra vez. Con esto ya más claro, viajemos a principios del siglo XX. El mundo funcionaba con un sistema muy diferente, el llamado patrón oro. Exacto. La idea era que las principales monedas, la libra, el dólar, el franco, estaban respaldadas por oro físico guardado en los bancos centrales. Los países no podían simplemente imprimir dinero sin más. Tenían un límite, una atadura. Un corsé, efectivamente, daba estabilidad, pero tenía un punto débil enorme: las guerras. La Primera Guerra Mundial exigía un gasto público bestial y la solución más rápida para los gobiernos fue quitarse el corsé e imprimir. tal cual, abandonar el patrón oro para financiar el conflicto. Y eso, claro, rompió el sistema, lo hizo saltar por los aires. Y la cosa no mejoró después de la guerra, ¿no? Luego vino la Gran Depresión de 1929. Que fue la puntilla. Quiebras bancarias, un desempleo masivo y una pérdida total, absoluta, de confianza en el sistema. Y la reacción de los países fue, casi peor que la enfermedad. Fue un sálvese quien pueda de manual. Cada uno intentó salvarse por su cuenta, devaluando su moneda para hacer sus exportaciones más baratas. Le robaban ventas al vecino. Exacto. Se cerraban al comercio internacional. Una competencia destructiva. Este desorden económico fue uno de los caldos de cultivo clarísimamente que nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Se entiende. Así que, cuando esa Segunda Gran Guerra estaba acabando, los líderes mundiales tenían una idea muy clara en la cabeza. Una obsesión. Esto no puede volver a pasar. Jamás. Y así llegamos a 1944. En plena guerra, con batallas librándose por todo el mundo, representantes de 44 países se reúnen en un pueblecito de Estados Unidos, Bretton Woods. El objetivo era monumental. Era rediseñar la arquitectura económica del mundo. Buscaban estabilidad para que hubiera crecimiento, reglas claras para el comercio. Y mecanismos para evitar las crisis. Sobre todo eso, y las guerras económicas que habían devastado el mundo. No era solo una cuestión de dinero, Era un proyecto para intentar asegurar la paz a largo plazo. Y en esa reunión se tomó una de las decisiones económicas más importantes del siglo XX. Se acordó que el dólar estadounidense sería el centro del nuevo sistema. El acuerdo establecía que solo el dólar estaría respaldado por oro, a un tipo de cambio fijo, $35 la onza. Solo el dólar. Solo el dólar. Y el resto de monedas del mundo, la libra, el franco, el marco, se vincularían al dólar. En la práctica, el mundo entero depositaba su confianza en la economía de Estados Unidos y en su moneda. Una pregunta.
¿Y por qué Estados Unidos? O sea, me imagino al Reino Unido, que venía de ser la potencia hegemónica, diciendo, oye, que la libra tiene su historia. Claro, hubo debate. Pero al final de la guerra, Estados Unidos era la única gran potencia cuya economía no solo no estaba destruida, sino que había crecido una barbaridad. Habían sido la fábrica del bando aliado. La mayor parte de las reservas de oro del mundo. El dólar pasó a ser la moneda de referencia global porque, sencillamente, no había otra alternativa real. Y de esa reunión no solo salió un sistema nuevo, sino también dos instituciones que hoy nos suenan muchísimo. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, y el Banco Mundial. Dos árbitros, por así decirlo. Exacto. El FMI se creó para vigilar la estabilidad del sistema y ayudar a países con problemas financieros temporales. El Banco Mundial se enfocó, primero, en financiar la reconstrucción de Europa y Japón, y más tarde, en promover el desarrollo económico. Y durante las décadas siguientes, aquello pareció funcionar a la perfección. Fue una época de crecimiento económico brutal, la reconstrucción de Europa y Japón, una expansión del comercio mundial sin precedentes. Un entorno muy predecible para invertir, por cierto, la época dorada. Pero siempre hay un pero. El sistema sonaba muy bien, pero tenía un problema fundamental, ¿no? Una contradicción interna. Sí, la tenía. Y gorda. Estados Unidos tenía una doble responsabilidad que, con el tiempo, se demostró que era incompatible. A ver. Por un lado, debía emitir suficientes dólares para que el comercio mundial fluyera. El mundo necesitaba dólares para comprar y vender. Era la gasolina del sistema. Eso es. Pero por otro lado, debía mantener la confianza en que esos dólares se podían cambiar por oro en cualquier momento al precio fijado. Y claro, con el tiempo esas dos responsabilidades chocaron. Correcto. Estados Unidos empezó a gastar mucho más de lo que ingresaba, en parte por gastos sociales, pero sobre todo por guerras carísimas como la de Vietnam. Y para financiarlo, a imprimir dólares. A imprimir más y más dólares. Llegó un punto en que, bueno, era un secreto a voces, que había muchísimos más dólares circulando por el mundo que oro en las reservas de Estados Unidos para respaldarlos. La confianza Empezó a temblar. empezó a erosionarse. Y rápido. Países como Francia o Alemania empezaron a decir, un momento, esto no me gusta. Y llegamos al momento que lo cambia todo. Agosto de 1971. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, toma una decisión unilateral e histórica. Anuncia por televisión que el dólar deja de estar vinculado al oro. Se acabó. Cierra la ventanilla. Fue, en la práctica, el fin del sistema de Bretton Woods. Fue el fin. Y fue el nacimiento del sistema monetario que tenemos hoy. Desde ese día, el dinero que usamos no está respaldado por nada físico. Entonces, ¿qué lo respalda? La confianza. ¿Solo eso? La confianza en el gobierno y en el Banco Central que lo emiten. A este tipo de dinero se le llama dinero fiduciario, de fiducia, que en latín significa confianza. Esto les dio un poder inmenso a los bancos centrales. Un poder casi ilimitado. Ahora pueden crear dinero sin una limitación física. Y esto nos trae de vuelta al presente, claro. Vivimos en ese mundo post-Bretton Woods, un sistema donde el dinero se puede crear con relativa facilidad. Donde la deuda es una parte estructural de la economía y donde las decisiones de un puñado de personas en un banco central tienen un impacto directo y masivo en los mercados. Entender esta historia explica muchos de los fenómenos que vemos, ¿no? Hombre, claro. La inflación persistente, las subidas y bajadas drásticas de los tipos de interés, la formación de burbujas financieras. Reaccionar a estos eventos sin entender su origen es mucho más difícil. Así que, como conclusión de este primer análisis, hay varias ideas clave con las que quedarse. La primera es que el dinero, tal como lo conocemos, es una construcción humana, un acuerdo que puede cambiar. La segunda, que el sistema actual es el resultado directo de decisiones históricas concretas, no es fruto del azar. Y la tercera, y quizá la más importante para este proyecto, es que entender el contexto macroeconómico no es un extra. No es un extra para especialistas, es una parte fundamental, la base, para invertir de forma inteligente. Al final, el tiempo que se dedica a aprender estas cosas es en sí mismo la primera y más importante inversión. Porque la libertad financiera no empieza con dinero, empieza con el tiempo que decides dedicar a aprender. Gracias por escuchar Invertir el Tiempo. Nos vemos en el próximo episodio.